Buenos días a todos y todas. Nos encontramos una vez más en nuestro seminario de investigación de jóvenes investigadores e investigadoras sobre religión y espacio público en Chile, en esta versión del año 2021. En esta oportunidad nos acompañará Daniela Solís. Daniela va a presentar parte de lo que es su trabajo de tesis, actualmente en desarrollo, titulado Evangélicos y Participación Política en Chile, que corresponde a un análisis de los resultados de la encuesta número 84 del Centro de Estudios Públicos CEP, del año 2019. Para dar algunas credenciales de Daniela, es importante señalar que ella es licenciada en Historia de la Universidad de Chile y actualmente estudiante del Magíster en Ciencias Sociales, mención Estudios de la Sociedad Civil en el IDEA de la Universidad de Santiago, y entre sus áreas de interés se encuentra la atención a los vínculos entre evangélicos y la política en Chile. Antes de dar el paso a Daniela, como es costumbre, quisiera agradecer a las instituciones que patrocinan este espacio, entre ellas el Fondesit número 118359 de ANI Chile, el Centro de Estudios Judaicos de la Universidad de Chile, el Centro de Investigaciones Socioculturales ISOC de la Universidad Alberto Hurtado, la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión del Mercosur y también nuestra plataforma denominada Proyecta Religión. Sin más, quisiera dar el espacio para que Daniela comience con su exposición. Luego de aquello tendremos alrededor de 25 minutos para poder hacer intervenciones, consultas y poder dialogar con Daniela. Así que, Daniela, te saludo y te agradezco por participar en este espacio. Así que, adelante. Súper. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos, todas las conectadas. Muchas gracias al profesor, a las instituciones patrocinadoras por abrir estos espacios que son tan valiosos para nosotros los que estamos empezando este camino. Em, Como ya mencionó el profesor, la investigación que les voy a presentar hoy está enmarcada en mi proyecto de tesis del Magíster en Ciencias Sociales del Instituto IDEA. Y bueno, ¿cómo partió todo esto? La verdad es que comenzando a cuestionar el nivel de desconocimiento, de prejuicios que hay en torno a la participación política de los evangélicos, de un montón de ideas que están dando vueltas, y la verdad es que en el imaginario colectivo, por la clase política y sobre todo por los medios de comunicación, ¿ya? Entonces esta investigación parte de ahí, de cuestionar un poco todo esto que estamos escuchando y empezar a encontrar en la teoría y en la realidad social, bases para esto, ¿ya? Y sobre todo, como siempre, recordando el clivaje fundamental que es la política, que es la religión, perdón, para la política contemporánea. Entonces, a nivel de antecedentes, comentar que, bueno, como han sostenido ya diversos autores, la apertura democrática y la aparición de nuevos actores políticos y sociales ha tenido un efecto sobre la configuración del campo religioso que no solo se ha expresado en la ruptura del monopolio católico y el avance del pentecostalismo, sino que también se ha manifestado a través del surgimiento de distintos políticos que abiertamente manifiestan una identidad confesional como medio por el cual influir en las elecciones legislativas y presidenciales, ¿ya? Esto ha impulsado grandes victorias electorales de los evangélicos en distintos países de América Latina. Em, pero este éxito no ha sido un uniforme en toda la región. En el caso chileno encontramos que el despliegue en política, a diferencia de los primeros años del siglo XXI, ya no se agota en simpatías, ya no se agota en compromisos electorales con partidos o candidatos específicos, sino que durante los últimos años ha quedado demostrada explícitamente la intención de los evangélicos por acceder a cargos de representación popular en las elecciones municipales del 2016, en las elecciones parlamentarias y presidenciales del 2017, y en la formación o en los esfuerzos por la formación de protopartidos políticos de tipo evangélico, a pesar de que ninguno de ellos se convirtió en un partido político legalmente constituido hasta ahora. Podemos considerar entonces que este éxito en Chile ha sido tibio,
Y esta tibieza de los resultados es sugerente en un país que con aproximadamente un 16-18% de evangélicos en total, y considerando que en países de la región como Perú, Argentina, Brasil, los sectores evangélicos ya han logrado penetrar las instituciones políticas. De acuerdo a un artículo reciente de BOAS, Brasil y Chile se encontrarían en polos completamente opuestos en el espectro de representación política, a pesar de que son países con una población evangélica bastante similar, tanto histórica como demográficamente. Entonces existiría una mirada que es ingenua, que asume que es posible transferir de forma automática ese 16 o 18% a un candidato específico, cuando lo cierto es que esto es bastante más complejo, pues incluso investigaciones recientes como la de Pérez Guadalupe, que fue publicada el año pasado, dan luces respecto a que ni siquiera la idea extendida de hermano vota hermano, es decir, que los evangélicos tenderían a votar por personas que tuviesen su misma afiliación religiosa, tiene un correlato sustantivo con la realidad social. No es posible comprobar empíricamente la existencia de un voto evangélico, así como comúnmente se asume. Por el contrario, es posible constatar la subrepresentación política de los evangélicos, la cual está muy por debajo aún de su supuesto potencial político, ¿ya? Entonces esto nos puede llevar a pensar en un posible fracaso de la participación política evangélica, pero debemos ser cautelosos aún en ser tentados con esa idea, porque en primer lugar, la relación entre evangélicos y política en Chile no es un fenómeno reciente ni sin precedentes. Podemos constatar que desde tempranamente existen momentos de expansión y repliegue en el espacio público. Con el retorno a la vida democrática en Chile se inaugura un nuevo momento que está definido por las relaciones clientelares entre iglesias evangélicas y actores políticos, y se comienza a apelar al voto evangélico a cambio de favores, de promesas de aumento eh, de estatus social o de reconocimiento de los evangélicos como minoría religiosa. Paralelamente, se ha sostenido que el proceso de transición y redemocratización, junto con el aumento al acceso de la educación superior, ha contribuido a la emergencia de una inteligencia evangélica que se relaciona con la política en términos de ciudadanía cultural, es decir, hubo un proceso de salida de su autoridad y conversión en ciudadanos con pleno reconocimiento e inserción en la sociedad civil. Por lo tanto, a pesar de que en los últimos años se ha hablado de cierta apatía electoral manifestada por los jóvenes evangélicos y su indiferencia hacia los partidos políticos tradicionales, este rol de ciudadanía cultural sí se ejerce a través de la formación de ONGs enfocadas en trabajo donde el Estado ha permanecido ausente, también formando grupos de estudios políticos, fundando revistas de debate político y social, y con una amplia participación interdenominacional. Y en tercer lugar, podemos constatar que a partir de las situaciones de desintegración social y familiar desde de fines del siglo XX, se habría generado una actitud reacia al cambio en ciertas agrupaciones evangélicas, em, a inicios del siglo XXI. En este contexto, las propuestas por ampliar una promoción y respeto de los derechos sexuales, reproductivos, principalmente reconocimiento de familias homoparentales, legalización del aborto, etcétera, son percibidas como una amenaza directa a la familia tradicional por algunos sectores, y se han conformado movimientos pro vida o pro familia para presionar a los actores políticos para rechazar estas agendas gay o ideologías de género. De esta forma han proliferado en los últimos años grupos de presión y think tanks que han adquirido una gran injerencia en las discusiones públicas y en la creación de sentido de la población, aún independiente de que no se haya traducido en una inserción formal en la política tradicional. Por esto considero que no es pertinente acotar la participación política de los evangélicos exclusivamente en lo electoral, ¿ya? Sino que para aprender todas estas formas de hacer política se debe disponer de un marco teórico que nos permita verla. Y el voto tradicionalmente ha sido una de las formas de participación política eh, más comunes en las democracias liberales, pero también en los últimos años el repertorio de formas de participación se ha ido ampliando para incluir actividades no convencionales, que en una lista que podría ser incluso infinita, y el concepto se tornaría en un estudio del todo y pierde la claridad explicativa. Es por esto que Saucedo y Arce lo que hacen es un análisis mediante el cual establecen dos dimensiones de participación política. Un eje que se centra en la participación dentro y fuera del sistema, y otro eje que se centra en la participación conservador. En esta presentación quisiera abordar las formas de participación política dentro del eje dentro-fuera del sistema, y para ello voy a tomar las mismas categorías que el autor sugiere, que son participación convencional, persuasión política, participación pacífica y participación en actividades violentas.
El objetivo, por lo tanto, de esta investigación va a ser determinar la influencia que tiene la identificación religiosa evangélica con las diversas expresiones de participación política en el contexto chileno de octubre del 2019, a partir del resultado de la encuesta del Centro de Estudios Públicos del mismo año. A nivel metodológico, lo que voy a presentar a continuación corresponde a un análisis de datos secundarios estadísticos a partir de los datos de la encuesta del Centro de Estudios Públicos, como ya mencioné, número 84, y escogí esta encuesta por 3 criterios. En primer lugar, porque es una encuesta clásica respecto a fenómeno religioso que marca un hito en 1987, al iniciar las preguntas respecto a religión de forma sistemática. En segundo lugar, porque presenta una ventaja que sus preguntas se mantienen estables en el tiempo, por si la investigación en algún momento necesitara abordar de forma longitudinal el fenómeno. Y por otra parte, el estudio tiene un diseño muestral, o sea, la encuesta tiene un diseño muestral que incluye el porcentaje de evangélicos de la población total. Lo que, ojo, no significa que este porcentaje de evangélicos sea representativo de la totalidad de la población, ¿ya? Hay que tener ese cuidado. Respecto a operacionalización, no me voy a detener mucho en esto, no honor el tiempo, pero la variable independiente es la afiliación religiosa, y las variables dependientes son las categorías de dimensión política que ya mencioné, y también inserto como variables de control la asistencia a servicios religiosos, como observancia religiosa, sexo, edad y nivel educacional como... em, entonces, respecto a las dimensiones, solo para reforzar, encontramos 4. La primera es participación convencional, eh, la, se- eh, la segunda es persuasión política, la tercera es participación pacífico y legal, y la tercera es participación violenta y legal. Entonces, respecto a la primera dimensión, encontramos, la voy a ver a través de la pregunta, el ítem de la encuesta: ¿votó usted en la pasada elección presidencial y parlamentaria de noviembre del 2019? Encontramos que la frecuencia de votación de la población general estuvo dada, un 57,2% votó y un 36,8% indica no haber votado de la población encuestada. Lo que voy a hacer a continuación es que yo usé 2 bases: la base general de la encuesta, y después hice una subbase extrayendo solamente a la población evangélica para poder ir añadiéndole variables de control. Entonces, en esta primera tabla encontramos que dentro de las categorías observadas se puede ver que los evangélicos son los que menos votan o votaron en esta ocasión. Y la distinción entre el voto de los evangélicos y los católicos es considerable, de un 12,6 puntos más o menos, y con menos votos por parte de los evangélicos. Eh, entonces aquí tenemos que, si se analizan los datos a nivel nacional, se tiene que el grupo conformado por individuos evangélicos vota menos que la población en general de acuerdo a estos datos. Si controlamos esto con la edad de los participantes, encontramos que, perdón, me salté una, ahí, sexo. Encontramos que según sexo, el porcentaje de voto de la población general es bastante similar entre hombres y mujeres, con una leve predominancia de los hombres, pero en el caso de los evangélicos hay una clara distinción entre los dos sexos, habiendo una diferencia de 16,4 puntos entre el voto de mujeres evangélicas y el de los hombres evangélicos, o sea, las mujeres votan más. Está claramente diferenciada la población general y el grupo evangélico en este caso según sexo. Ahora, si pasamos a la siguiente tabla, controlando por edad, encontramos que tanto la población general como la población evangélica se observa que hay una clara tendencia según la cual mientras mayor sea la persona, más vota, habiendo una diferencia de 34,3 puntos entre el grupo de 18 a 29 años y el de 60 en la población general, y 35,9 entre ambos grupos de la población evangélica. Por lo tanto, considerando que de todas maneras esta población evangélica vota menos que la población general, se puede decir que a nivel de la edad no se encuentran mayores diferenciaciones de voto entre ambos grupos, ¿ya? Si pasamos ahora a controlar estos resultados con el nivel educacional, encontramos que tanto la población general como la evangélica, los grupos según nivel educacional que más votan, son las personas con nivel, o sea, sin educación, y las personas con educación superior completa, ¿ya? O sea, los dos polos son los que más votan. Asimismo, los que menos votan en la población general y en la población evangélica son las personas con una educación media completa o educación básica completa. Por lo tanto, se puede decir que el nivel educacional es un factor relevante en el voto para la población en general como para la población evangélica, presentándose patrones similares entre ambas y no habiendo, por lo tanto, una mayor distinción en este respecto a esto. Ahora, controlándolo según asistencia religiosa,
En el caso, en este caso se encuentran claras diferenciaciones según la población general y la evangélica. En la población general, el grupo que más vota es el que asiste de manera infrecuente a instancias religiosas, seguido por cerca con las personas que asisten muy frecuentemente. El grupo que no asiste nunca a instancias religiosas es el que menos vota, con diferencia de más de 10 puntos respecto al que más vota. En contraste, encontramos que en la población evangélica hay una clara tendencia según la cual, mientras más frecuente es la asistencia religiosa, más se vota, siendo el grupo que más vota el que asiste muy frecuentemente a instancias religiosas, en un 63,2%, y el que menos vota, el que no asiste nunca, con un 40%. En este caso, la diferencia entre ambos grupos es de 23,2 puntos, habiendo una mayor heterogeneidad en el voto. Y además, si se analizan estos datos al porcentaje de voto de la población general y evangélica, se tiene que, respecto al voto de la población general, la variación en el voto no es particularmente grande. No obstante, en la población evangélica esta diferencia es un poco más acentuada respecto al porcentaje de voto total, ya con una diferencia de 9,9 puntos respecto al grupo que más vota y de 13,3 respecto al que menos vota. Ahora, si pasamos a la siguiente dimensión de persuasión política, bueno, ahí está la frecuencia, encontramos que a grandes rasgos el porcentaje de gente que intenta convencer a otros de sus ideas políticas es bastante bajo. Un 16,7% de la población lo intenta. Ahora, si cruzamos esto con religión, encontramos que el intento de convencer de ideas políticas, se puede observar que el grupo conformado de personas evangélicas, un 13,8% intenta convencer a otros, lo que es un porcentaje más bajo que el grupo de las personas sin religión, un 19,7%, y católicas, que es un 16,8%, pero mayor que el grupo de las personas de otras religiones. Se puede observar también que el grupo conformado por personas católicas tiene el mismo porcentaje de personas, el mismo porcentaje de personas que buscan convencer a otros de sus ideas políticas que la población general que habíamos visto recién y que aquí se compara entre población general y evangélicos. Si pasamos a la tabla controlándola según sexo, tanto la población general como el grupo de personas evangélicas son más los hombres que las mujeres los que intentan convencer de sus ideas políticas. Mientras, si recordamos la tabla anterior, en la concurrencia electoral las mujeres votaban más. En este caso son los hombres quienes intentan convencer más de lo que piensan de política. Si lo controlamos según edad, encontramos que se observa que mientras más edad se tenga, menos se intenta convencer a otros de sus ideas políticas. En el caso de la población evangélica, esta tendencia es similar, con la distinción de que el grupo de 46 a 60 años intenta convencer más que el grupo de 30 a 45 años, pero la diferencia de todas formas es bastante leve. De esto anterior se infiere entonces que lo que respecta a intentar a convencer a otros de sus ideas políticas, las diferencias se dan más bien entre los grupos de 15 a 29 años, 30 a 60 y el de más de 60 años. Otra cosa que llama la atención es el hecho de que en la población general el grupo de 18 a 29 años intenta convencer un poco más del doble de veces que la población de 60, mientras que en la población evangélica el grupo entre 18 y 29 años intenta convencer el triple de veces que la población de 60 años. Entonces estoy ya igual en línea con este cambio generacional que han sostenido varios autores. Si seguimos con la tabla, ahora viéndolo según nivel educacional, se puede observar que en la población general y en la población evangélica existen dos grupos diferenciados. Por un lado, los que no tienen educación o solo tienen educación básica, y por otro, los que cuentan con educación media y universitaria, habiendo una diferencia alrededor de más de 10 puntos entre ambos grupos. Otro elemento que destaca es que aun cuando la población evangélica intenta a nivel general convencer menos de su opinión política que la población general, en el caso de las personas sin estudios y en las personas con estudios universitarios, esto es al revés. Si se fijan, es 7,7 versus 9,5 y 21,9, 23,1. Son diferencias leves, pero están ahí. Ahora, si vemos el intento por convencer del pensamiento político según la asistencia religiosa, se puede considerar que las distinciones son leves entre las categorías, es una variable que se presenta de forma heterogénea y no habiendo una tendencia particular entre ninguno de los dos grupos. Pasando a la tercera dimensión, que se ve a través de la pregunta, ¿usted participó de las manifestaciones que empezaron en octubre del 2019 asistiendo a una marcha? Encontramos que el 24% de la población sí asistió y el 73,3% indica no haber asistido a ninguna marcha durante el estallido social. Si cruzamos este dato con según religión, se puede observar que la religión es un factor preponderante respecto a la decisión si marchar o no. Así vamos a ver que el grupo que más marcha son las personas sin religión,
un 37,4%, seguida muy de lejos por las personas de otras religiones con un 25% y las personas católicas 21,6%. Las personas evangélicas, sin embargo, son las que menos marchan de este grupo, es un 9,8%. De todas formas, aquí podríamos considerar el INE total de la muestra que podría estar alterando este resultado, pero eso lo vamos a poder ver después ya haciendo un test de chi cuadrado o la regresión logística binomial. Respecto a la tabla, esta misma tabla, considerando ambos, o sea, la población general y la población evangélica, se puede ver más notoriamente esta diferencia, ¿ya? Si ahora lo vemos respecto a sexo, encontramos que tanto en la población general como en la población evangélica se observan pocas diferencias entre la asistencia a marchas de hombres y mujeres. La tabla 5, que controla según edad, y como se podría esperar tanto en la población general como en la población evangélica, se observa que mientras más joven es la persona, más marcha, y mientras más edad tiene, menos marcha. Se podría destacar también que la diferencia entre las personas jóvenes y las de más de 60 años respecto a la decisión de marchar son un poco mayores en la población evangélica que en la población general. Ahora, considerando esto según nivel educacional, encontramos que en el caso se puede observar que la población general, mientras más nivel educacional tiene, más marcha, ¿ya? En la población evangélica en general sucede así con la distinción de las personas que cuentan solo con educación media, que son las que marchan más, que marchan más que las que cuentan con educación universitaria, ¿ya? Además, la diferencia entre casos es mucho mayor en la población general, con una diferencia de 38,1 entre las personas que menos marchan y las que más. En el caso de la población evangélica, esta diferencia es mucho menor. Ahora, si vemos esto respecto a asistencia religiosa, encontramos que en el caso de la población general se observa una clara tendencia según la cual mientras menos se asiste a instancias religiosas, más se marcha. No obstante, perdón, me confundí, mientras más se asista, más se marcha. En el caso de la población evangélica, no obstante, esta diferencia no va a ser tan evidente como si comparamos los muy frecuentes con los nunca, con los que nunca asisten. No obstante, en ambos grupos, la población que menos marcha es la que más asiste a instancias religiosas y la que más marcha, la que menos asiste a instancias religiosas. La diferencia entre ambos grupos es levemente más acentuada en la población general, con 18,8 puntos de diferencia entre los que menos y más marchan, mientras que en la población evangélica esta diferencia es de 13,5 puntos. Y ahora, para terminar, la última dimensión, la dimensión participación violenta y legal, que la vamos a medir con la pregunta, el ítem de la encuesta: ¿con qué frecuencia usted justificaría participar de barricadas o destrozos como forma de protesta? Encontramos que la frecuencia es que un 15,8% de la población general estaría a favor de justificar este tipo de protesta, mientras que un 82,9% no lo justifica. Si ahora cruzamos este dato con religión, encontramos que nuevamente se observa que la religión tiene un rol preponderante al momento de justificar o no las barricadas. Así, las personas sin religión son las que más justifican las barricadas, seguidas por las de otra religión y las católicas. Una vez más, el grupo de las personas evangélicas se encuentra al final de esta lista, no solo, con solo un 10,4% de personas que justificarían las barricadas. No obstante, hay que señalar que en esta variable la opinión de las personas católicas se asemeja más a la de los evangélicos respecto que las otras variables, por ejemplo, la asistencia a las marchas. Ya aquí tenemos la comparación entre población general y evangélicos para hacerlo más visual. Y si ahora controlamos esto con sexo, encontramos que de la población general se observa una clara diferencia entre la opinión de hombres y mujeres respecto a la justificación de barricadas, habiendo más hombres que mujeres que la justifican. No obstante, en los evangélicos, el porcentaje de justificación de barricadas es exactamente igual entre hombres y mujeres. Si ahora controlamos esto según edad, encontramos que tanto la población general como la evangélica se observa una tendencia que según la cual mientras más edad se tiene, menos se justifican las barricadas y viceversa. La diferencia entre ambos grupos se mantiene similar en los distintos estratos, con una leve diferencia mayor en el grupo de 18 a 26 años. Ahora, si controlamos según nivel educacional, vemos que en ambos grupos son las personas que cuentan solo con educación media las que justifican más las barricadas, tanto en población general como en evangélicos.
En el resto de los estratos, sin embargo, se mantiene una justificación bastante minoritaria a las barricadas en ambos grupos, tanto en población general como evangélicos, con la distinción de que las personas con educación universitaria de la población general justifican las barricadas en un 17,5% frente al 7,7% de los evangélicos. ¿Ya? Em, y por último, si vemos esto respecto a la justificación de barricadas o formas destructivas de protesta, según asistencia religiosa, encontramos que la población general y la población evangélica presentan patrones similares en la justificación a barricadas según la asistencia religiosa. Así, en ambos grupos, las personas que nunca o con poca frecuencia asisten a instancias religiosas son las que más justifican las barricadas. Lo curioso es que, a diferencia de lo que uno se podría esperar, las personas que menos justifican las barricadas en ambos grupos no son las que asisten muy frecuentemente a instancias religiosas, sino las que asisten solo frecuentemente a estas instancias. Entonces, como reflexiones generales, podemos considerar que, a partir de las tablas que hemos ido presentando y de la estadística descriptiva que se puede hacer de ellas, se concluye que, preliminarmente, la afiliación religiosa en sí misma no es un factor concluyente sobre la participación política de sus miembros, aunque en términos generales los evangélicos participan levemente menos que el resto de la población, según los datos de la encuesta CEP. No obstante, al controlar los resultados con variables sociodemográficas relevantes, es posible delinear ciertas relaciones entre sus grupos evangélicos y las dimensiones de participación política. En primer lugar, me parece un hallazgo novedoso que las mujeres evangélicas tienen una mayor participación convencional, pero una menor actividad de persuasión política. Por otro lado, la observancia religiosa tendría una relación positiva con la participación política convencional de la población evangélica, mientras que su relación sería negativa con las formas de participación contenciosas, como marchas o barricadas. La edad también pareciera ser una mayor, parecería tener una mayor influencia, animando la participación política no convencional entre la población evangélica. Eso. Muchas gracias. Gracias, Daniela, por la presentación, por el trabajo. Entiendo que forma parte de tu tesis, digamos, que está actualmente en desarrollo. Uh-huh. Y es por esto que tenemos un espacio alrededor de 20 minutos para poder dialogar respecto a tu presentación y profundizar en algunos aspectos. Quisiera, digamos, preguntarte algo que quizá a lo mejor va un poco más allá, intentando, no sé, visualizar, digamos, a lo mejor ciertas vinculaciones posibles a partir de los datos descriptivos que tú señalas, que fueron provistos por la encuesta CEP. Me gustaría, digamos, conocer tu opinión respecto a... Me llamó la atención que uno de los cruces sea precisamente que la idea de el convencimiento político. Pareciera ser que una cosa es el convencimiento político, que entiendo que quienes más convencen son los hombres más que las mujeres, por una parte, y el otro cruce que quisiera que pudiera a lo mejor profundizar es donde se señala que pareciera ser que quienes participan activamente en los servicios religiosos, por decirlo de esta forma, digamos, tendrían una mayor cercanía o vinculación con lo político, en términos macro. Mi pregunta es, ¿el convencimiento se estaría dando en aquellos espacios de culto? Si no participan activamente en marchas, por ejemplo, si no participan a lo mejor en partidos políticos formales, en fin, pero tienen una alta vinculación con el convencimiento político de un otro, ¿cuáles son los espacios de convencimiento político en los cuales estarían actuando? No sé si puedes Sí. profundizar aquello. Sí, bueno, claro, yo creo que a través de los trabajos que ya existe, de la teoría y lo que se ha escrito de evangélicos participando en Chile, podemos ver que los evangélicos tienen esta capacidad de generar espacios de discusión, y no solamente al interior de las iglesias, sino lo que mencionaba previamente, que lo ha trabajado muy bien la profesora Virginia Fediakova, de crear instancias de grupos al interior de las universidades que discuten, grupos también no sé,
revistas para debatir de temas políticos, de temas sociales. Entonces son estos espacios tanto autoconvocados de participación interdenominacional, donde se darían estas instancias de convencimiento, como al interior de las iglesias. Lo que me parece interesante destacar de eso es que el mito respecto a la participación evangélica diría que los evangélicos están todo el tiempo intentando convencer a otros de, no sé, sus posturas respecto a temas morales, etcétera. Cuando vemos que en realidad los números, lo que pareciera ser a nivel descriptivo solamente, es que no es tan frecuente. O sea, que habrían otros temas, pero sí en la población que tiene una mayor educación, una mayor acceso a la educación universitaria y por lo tanto tiene una mayor capacidad de argumentación, etcétera, sí encontramos estos grupos autoconvocados y estas instancias donde se puede debatir de política, que probablemente las generaciones anteriores no tenían o eran mucho más limitadas. Ahora bien, también me parece interesante que según lo que se mostraba en los datos, la población con menos educación, o sea, que dice tener sin educación, también intenta convencer y también participa. Ahora, podríamos considerar que quizás son participaciones distintas, en espacios distintos. Quizás una está mucho más vinculada a lo eclesial simplemente, y hay otra, en cambio a otra es mucho más ecléctica, etc. Igual sería muy interesante abordarlo en un trabajo de forma más cualitativa. Claro, te lo preguntaba porque da la sensación que esta idea de mayor participación política vinculada a su asistencia religiosa, podría dar como de alguna manera algunas pistas para analizar en profundidad qué es lo que se está haciendo políticamente al interior de la iglesia. Exacto. Eh, eso por una parte. Y lo otro, digamos, que quizás podría ser interesante, lo digo solamente como una idea, es si ese convencimiento político hacia un otro se está haciendo intraeclesialmente, estoy tratando de convencer a un hermano de determinada posición política, o estoy intentando convencer a, comillas, el resto de la sociedad, digamos, a lo que está fuera de mi comunidad, a lo que está fuera de mis convicciones religiosas. Creo que son dos cosas que son, comillas, distintas. Las estrategias probablemente proselitistas, religioso-políticas, debiesen ser diferentes, convencer a un hermano que convencer, digamos, a alguien que está en el mundo, por colocarlo, digamos. Entonces creo que ahí hay una cosa que es interesante y que las cifras dan, eh, como una pista, digamos, de a lo mejor de indagar esos elementos. Y también consultarte a ver si puedes profundizar un poco más respecto a el tema de la edad. Quizá la lectura más clásica que uno hace son jóvenes con mayor nivel de instrucción educativa, jóvenes universitarios que poseen, comillas, un capital cultural más amplio y que sentirían de alguna forma un empoderamiento para poder argumentar, dialogar en distintos escenarios, abrir plataformas web, plataformas virtuales, copar ya no solamente el espacio público, digamos, físico, sino también el virtual. ¿En qué están, digamos, en qué está la participación de estos jóvenes? Lo pregunto a propósito de, yo sé que esto va más allá de tu investigación, pero de la convención constituyente, digamos, de los candidatos, concejales, las elecciones que se nos aproximan, eh, y pareciera ser que tenemos hoy por hoy un abanico de posibilidades de candidatos de un sector y otros, que están, digamos, van a ser testeados por la propia opinión pública. Claro. ¿En qué están, digamos, cuál es la labor política que realizan, por ejemplo, o realizarían estos jóvenes yo diría que en un nivel, una escala menor? Me refiero, por ejemplo, a la política que ellos hacen en los espacios, por ejemplo, universitarios. Ujú. Sí, yo creo que es interesante lo que mencionas. Claro, efectivamente lo que se ha escrito es eso, que sería la mayor instrucción, la mayor capacidad, o sea, la mayor instrucción en un nivel de educación universitaria, la que hace este cambio generacional. Ahora bien, también hay que considerar que
la observancia religiosa también ha ido cambiando respecto a los evangélicos de mayor edad, que son de ir todas las semanas, varios días a la semana, y una observancia distinta, que es la de los jóvenes. Entonces también permite abrir otros espacios, permite conversar con otros tipos de personas, significa que tu espacio no está limitado solamente a la iglesia. Entonces, esta capacidad de conversar otras realidades, de ver otras realidades, tanto en la universidad como en otros espacios, yo creo que también hace que los evangélicos jóvenes tengan esta diversidad de opiniones que no pueden catalogarse solamente dentro de derecha o de izquierda. Y esto es o sea, se refleja en lo que mencionas, como ahora para los candidatos constituyentes encontramos que tenemos candidatos evangélicos de todos los sectores. Y finalmente la constitución de la población evangélica se constituye de esa forma, es heterogénea. Y yo creo que esta instancia está dando luces de eso de forma mucho más clara. Ahora, respecto a la pregunta, me parece interesante porque efectivamente los evangélicos jóvenes universitarios se han mantenido por mucho tiempo lejanos a la política tradicional. Yo creo que tanto por un fenómeno de que no confían en las instituciones como la población en general, o sea, como los jóvenes en general, pero también en particular porque como evangélicos no se sienten representados. Entonces buscan otros espacios. Y ahí es interesante todo el trabajo que existe en todas las ONGs que se han levantado para influir, para poder hacer un trabajo social en el lugar donde el Estado ha abandonado, como por ejemplo el trabajo con migrantes. Entonces, ahí creo que las iglesias, no solo evangélicas, fueron una de las primeras en poner el tema en la palestra. Entonces, también a nivel universitario, generar foros, generar conferencias, poder abrirse a otras lecturas, a lecturas en otros idiomas. Creo que eso también ha enriquecido mucho más la discusión al interior de los jóvenes evangélicos universitarios. Pero también considero que no solamente de los universitarios en sí, sino de todos los jóvenes evangélicos tienen acceso a Internet, y eso ya los abre a otras discusiones y por lo tanto los argumentos cambian. Ya no sé, si antes el argumento de tu pastor y de tu familia era suficiente, ya no lo es. Entonces eso implica abrir otros espacios para poder ya sea cuestionar la autoridad o ya sea, o sea, plegarse a ella, pero renovadamente. Otro punto, Daniela, que quizás es interesante conversar, derivado también del trabajo este de análisis, es aquello que podríamos denominar como la variable de género. Eh, Estoy pensando particularmente, hay algunas cosas, digamos, que son más o menos ya sabidas por otros estudios, como por ejemplo esto de que las mujeres participan activamente en las instituciones religiosas más que los hombres, por ejemplo. Ujú. Eh, no obstante, son las que tienen más dificultades, o en algunos casos, dependiendo de la religión, no tienen acceso a los cargos de liderazgo. Sí. Eh, y ahora, ¿cómo se manifiesta esto en términos políticos? Estoy pensando, por ejemplo, en que, claro, son las que más asisten, son las que más participan, digamos, pero son las que tienen menos tendencia a convencer a un otro. Eh, ¿Cuánto de eso hay, digamos, de alguna manera, de esta subvaloración, de esto colocarla en un segundo nivel? Ujú. Es el hombre el que convence, la mujer no. Estoy haciendo la lectura crítica respecto, digamos, a cómo es posible ver, no lo digo solamente dentro del mundo evangélico, Ujú. esto es transversal, digamos, a distintas estructuras institucionales en distintas religiones. Pero creo que quizás sería interesante si es que pudiste indagar algo en ese horizonte o si tiene alguna pista. Sí, claro, o sea, me parece también que es importante, como lo que veíamos en los resultados de las mujeres son las que votan más, probablemente porque al tener, esta es mi lectura, puede que esté errada también, pero al ser más partícipe, estar más comprometida con una comunidad local, le es mucho más, quizás fácil hacer la transpopular y comprometerse con la comunidad total. Entonces, las mujeres asisten más a votar, pero al mismo tiempo tienen menos la palabra, y eso no es un fenómeno solamente evangélico, como mencionaba. O sea, las mujeres en general en los espacios públicos tenemos menos la palabra. En general buscamos más el consenso, se dice. Entonces creo que por un lado es verdad, y quedan reminiscencias de aquello y se puede constatar
Pero por otro lado también es importante el trabajo que están haciendo otras mujeres evangélicas para tomar palabra, para hablar como mujeres evangélicas, para opinar respecto a temas donde había una... se ha pensado, o sea, las dirigencias evangélicas han planteado opiniones que se presentan como homogéneas, se presentan como que todos los evangélicos piensan así, y trabajos de mujeres evangélicas, sobre todo feministas, han mostrado disidencias que me parece que son interesantes para, sobre todo, cambiar esta cultura de solamente los hombres predican, que creo que o sea, en la iglesia la mujer calla, creo que eso hasta hoy día pesa sobre las mujeres evangélicas y se puede ver en los resultados. Pero está cambiando y como nuevamente, o sea, es un tema de etario, es un tema de renovación, de choque generacional, si se quiere decir, pero también es un tema educacional, o sea, de acceso a la educación. En ese mismo sentido, cuando uno hace, porque gran parte de las preguntas que logra levantar la encuesta están vinculados, si uno quisiera hacer la síntesis, es la incidencia de o el cruce que hay entre religión y política. Eh, Participación política, cuál es su opinión o cómo se posiciona frente a los actos de violencia en términos de protesta social, en fin. Yo siempre quedo con la duda, y es simplemente para poder compartir también con la gente que nos está viendo, digamos, a ver si puedes vozar también hay algún tipo de consulta, es qué es lo que, en este caso en particular, qué es lo que el evangélico entiende por política. Y lo digo, digamos, no como una pregunta, digamos, baladí, sino que simplemente, digamos, porque algunos entienden, y lo he conversado con los trabajos de campo que hemos hecho, ¿no?, para otras investigaciones, algunos entienden política como el partido político, como la política partidista, como el cargo político, en fin, cosas de ese tipo. Pero hay otros que entienden la política como la política cotidiana, como el ejercicio de cierto liderazgo que tiene que ver, por ejemplo, con la ayuda social, que tiene que ver con la política, digamos, día a día, que es hacer política, intentar buscar el bienestar de tus vecinos, de tu comunidad, eh, relacionarme yo como iglesia con, por ejemplo, el municipio, con la junta de vecinos, con el club deportivo. Pareciera ser que la valoración de la política, o por una parte el rechazo de la política, muchas veces también está condicionado por la propia categoría de qué es lo político. Entonces, a mí una de las cosas que me cuesta hasta el día de hoy ver cuando se aplican distintas encuestas, sobre todo cuando utilizan la categoría de la política, posicionamiento político, es, bueno, ¿qué es lo que se está entendiendo por la política? Si es la política partidista, más rígida, más institucional, o esta otra política, digamos, que hace, por ejemplo, la Iglesia Evangélica Z, con la colaboración a migrantes, con la ayuda, digamos, para rehabilitación de drogadictos y alcohólicos, con otras políticas públicas, llamémoslo así, local, hermano contrata hermano, ahora en la pandemia, en fin, o sea, o eso no lo consideran política, o están entendiendo la política solamente como aquello que se esboza, digamos, en términos elitistas. Sí. Sí, de hecho, creo que esa dimensión es una de las dimensiones, como el ítem de la encuesta, que me generaba problemas por eso. O sea, en muchos momentos pensé en no incluirla y en buscar una alternativa, porque preguntar, ¿qué es lo que, o sea, cuánto convence usted de política a otros? Trae la pregunta, ¿qué es política? Que es un problema cualitativo que no puedo abordar a través, o sea, no puedo abordar a través de la encuesta. Se sale de los márgenes de lo que metodológicamente puedo hacer, pero decidí incluirla de todas formas porque leyendo la encuesta, leyendo los otros ítems, creo que no hay nada que se apunte a ese lugar, porque yo buscaba algo así como participación en otros espacios, o no sé, lo que tú decías, en ollas comunes, por ejemplo, o sindicatos no quise usarlo porque está muy politizado como de forma convencional, pero juntas de vecinos, asociaciones de, no sé, etcétera. Entonces, no había ninguna pregunta de la encuesta, no había ningún ítem que apuntara a eso. Entonces decidí dejar esta pregunta de todas formas con los cuestionamientos cualitativos que se le puede hacer, porque en el fondo, claro, el nivel de respuesta va a estar
de sí o no, de si convenzo o no, va a estar dado por la pregunta previa de qué es lo que pienso que es la política. Entonces, es complejo. La verdad es que lo habíamos conversado con la profesora Fediakova antes y nos parecía complejo, pero de todas formas el dato era interesante, decidimos incluirlo, pero teniendo esta distancia y esta mirada crítica al dato, porque de hecho yo en primera instancia pensé que en esta dimensión era donde se iba a encontrar que los evangélicos destacaban por sobre los demás, o sea, donde había una mayor participación, entre comillas, pero no. Entonces, lo más probable es que sea lo que tú dices, que la participación política se sigue entendiendo como política convencional, o sea, como apoyar a un candidato X, no sé, participar con un partido político o militar, etcétera. Entonces, si solo eso es política, entonces, claro, los evangélicos probablemente participan muy poco de política, pero si la política podemos abrirla y podemos tener un marco teórico que nos permita ver otras formas de política, así como yo hablaba de otras formas de participación política, eh, se abren un montón de espacios donde los evangélicos claramente hacen política. Claro, te lo digo porque es interesante, yo sé que va más allá de la investigación, quizá a lo mejor la tesis lo que podría abrir también son estas preguntas, digamos, Ujú. para una posterior, digamos, un posterior trabajo, precisamente con este tipo de cuestionamiento, quizá vale la pena, digamos, terminar un tanto con el tabú de que de evangélicos y política, que hasta hace poco tiempo se decía que eran apolíticos, Ujú. que rechazaban la política, en fin. Y claro, probablemente ahí está muy cruzado con esta concepción donde se traduce política simplemente como partido político o como instituciones de ese tipo. Pero quizás es tiempo de comenzar también a instalar estos otros marcos teóricos, estas otras formas de entender la política, una política más amplia, digamos que está en la propia definición de qué es lo que es política, eh, y donde el pastor es profundamente un líder político, es un Claro. líder político de su propia comunidad, Ujú. es un líder político comunitario. Y no solo eh, intraeclesial, sino también de la comunidad de de base la, donde se encuentra, del territorio. es quien lo representa, es quien intenta buscar solución, es quien de alguna manera ejerce el liderazgo en la propia comunidad, es quien es el interlocutor con otros, eh, algunas más, otras menos, digamos, tienen inclusive, digamos, sistemas de gobierno que son muy políticos, en la política amplia me refiero, y por lo tanto este temor o quizá vale la pena o este tabú de no vincular evangélicos con política, quizá ya es tiempo de comenzar a cuestionarlo un tanto Mm. más. Eso a modo, digamos, de reflexión de mi parte. Quisiera, digamos, también pasando a otro punto, quizá hay una de las preguntas que no me llama tanto la atención y los resultados, eh, como en la intención de hacer la pregunta. Me llama más la atención, digamos, la formulación de la protesta violenta, Ujú. por llamarlo así. Es usted participaría en una protesta violenta, y claro, la tasa de respuesta, la tasa de no, digamos, es muy alta, qué sé yo, sobre el 80%. Eh, ¿Qué se buscaba a tu juicio, crees tú, con esa pregunta? ¿Era o validar, digamos, esta, esta, este imaginario pacífico Ujú. de aquellos que están vinculados a las religiones? Los fieles, la feligresía es pacífica per se y por lo tanto lo que queríamos validar era aquello. Claro. ¿Qué es lo que hay detrás de esa pregunta en términos de simplemente de suspicacia? Sí, o sea, yo creo que de hecho nadie si le dicen como justificarías las formas violentas probablemente muy poca gente diga que sí. Entonces, formular en esos términos es problemático. Ahora bien, la pregunta, o sea, claro, hace referencia como a barricadas y formas o sea, y destrozos. ¿No? La categoría de violento se la pongo desde la teoría de Saucedo y Arce. Pero claro, o sea, también lo conversé porque ni evangélicos, ni otras religiones, ni sin religión, la tasa de justificación a formas violentas es muy baja. Entonces probablemente o sea, creo que si uno no analiza críticamente la formulación de la pregunta, puede llegar a respuestas simplonas, o muy simples, o muy rápidas.
Claro. que merecen un poco más de tiempo, un poco más de elaboración. Entonces, también si vemos como con el tema de las marchas lo mismo, porque la marcha en sí se considera legal en el sentido de que en un Estado de Derecho podemos manifestarnos, pero también, o sea, consideremos que esta pregunta y estas preguntas se hicieron en pleno estallido social, o sea, se hizo entre noviembre y enero de 2019 a 2020. Entonces, la marcha en el imaginario colectivo no era un acto necesariamente pacífico, de hecho se estaba cuestionando en la esfera pública todo lo contrario, que muchas de ellas terminaban en actos excesivamente violentos. Entonces, a pesar de que la marcha en sí es una forma legal de protesta, puede que también la formulación de la pregunta sea compleja, considerando el contexto en el que esta encuesta se hace. Por eso creo que es importante recordar que esta encuesta está hecha en un contexto que es sumamente particular y que por lo tanto sus resultados también van a ser particulares. Por eso la idea no es hacer leyes a partir de esto, sino Mm. que estas tablas, toda la estadística descriptiva a partir de esto nos dé luces de otras preguntas cualitativas en las cuales podemos indagar en futuras investigaciones. Finalmente es eso, o sea, es ahora tomar este dato e ir a hacer entrevistas o ir a preguntar, ir a hacer observación participante, porque, claro, o sea, probablemente si no conociéramos el mundo evangélico, con la anterior pregunta que conversábamos, o sea, diríamos, bueno, los evangélicos no participan en política entonces, no convencen de Claro. política. Entonces, sí, este estudio se define en sí mismo exploratorio por esto, porque la idea no es decir como esto es ley, sino Claro. cómo a partir de esto podemos abrir otras preguntas. Claro, te lo preguntaba porque encuentro que es interesante, digamos, y yo creo que quizás la encuesta, una de las cosas más interesantes que tiene es que da, de alguna manera, genera inquietud para, para producir nuevas preguntas que puedan ser abordadas, como tú señalabas, de una perspectiva más cualitativa, que probablemente requiere entrevista, observación, grupos Mm, focales, en fin. Claro, que ahí creo que hay un punto interesante, que genera muchas vetas, digamos, de futura investigación. Y en ese sentido, digamos, una de las cosas que uno podría desglosar es, bueno, ¿cuáles serían los modelos, las formas de protesta, o qué particularidad tendrían las formas de protesta de los evangélicos? O sea, mm, ¿hay una particularidad o se suman, digamos, a la marcha pacífica, qué sé yo, el cartel con el enunciado? ¿Hay otras formas de protesta? Estoy pensando, por ejemplo, en que los evangélicos tienen, ya han logrado, digamos, una cobertura territorial que es importante en el país. Está, como tú señalabas, muchas veces están donde el Estado no llega, están en lugares, digamos, de conflictividad social importante, poblaciones, por ejemplo, mm, pero también están en lugares de visibilidad pública y de alto tráfico y tránsito, fuera de los metros, haciendo el punto de prédica, en plazas, digamos, centrales, en determinadas comunas. A mí me gustaría saber, porque fue una cuestión de interés, digamos, yo sé que insisto que no es parte de la investigación, si también están siendo ocupados esos mismos espacios en los cuales se hace de alguna manera proselitismo religioso, si también son ocupados para hacer proselitismo político. mm. Si los canales a través de los cuales intentan llegar a la comunidad con un mensaje que es religioso, teológico, también de alguna manera logran permear un discurso, una posición política determinada. Eh, Creo que eso también nos podría hablar, digamos, bastante bien de estrategia, público objetivo al cual están intentando llegar, si básicamente su incidencia o su capacidad de convencimiento en lo político es intraeclesial o también es extraeclesial. Eh, Creo que deja varias preguntas, varias inquietudes ahí instaladas para quizá avanzarla en un trabajo posterior. Sí, es cierto, o sea, bueno, como Habermas insistía en que hay actores religiosos, políticos religiosos que no pueden separar su esfera religiosa de la política, quizás puede que estemos asistiendo al reverso, o sea, actores dentro de las iglesias que ya no pueden entender su actuar religioso separado también de sus convicciones políticas.
Y me parecería interesante quizás también empezar a hablar de eso, porque generalmente hay mucha... se ve muy mal que se hable de política en los templos, se ve muy mal que se usen las instancias religiosas como proselitismo político, pero puede que estemos ante actores que ya no pueden separar ambas esferas. Entonces, es una pregunta que me parece bastante válida y que creo que deberíamos también abordar eso. Te lo preguntaba porque, para no extendernos más, porque estamos Ujú. prácticamente en la hora, porque muchos de los posicionamientos en torno, comillas, de mi punto de vista, a la mal denominada agenda valórica, digamos, eran profundamente políticos. Claro. Eran profundamente políticos y se debatían, y los pastores o los liderazgos religiosos, digamos, le hablaban a su feligresía en torno a un tema que era político, o una disputa que era política, y donde ellos también tenían un posicionamiento que era valórico, político, en algunos casos moral. Por lo tanto, yo comparto contigo, yo creo que efectivamente se está haciendo política en los espacios religiosos, probablemente siempre se hizo, digamos, pero quizá hoy día hay más conciencia de que hay determinadas temáticas que hoy día están mucho más graficadas, digamos, como políticas, y que están siendo, quizá en algunos casos, están siendo el tema de debate en los propios cultos. O sea, estoy pensando casos de inmigración, matrimonio de personas del mismo sexo, adopción, el tema, digamos, de educación sexual en la escuela pública, aborto en tres causales, qué sé yo, o aborto libre, eutanasia que se nos viene, Mm. eh, cuál, la participación de ellos con la política partidista. Entonces, creo que hay hartas cosas, digamos, que uno podría trabajar, y espero, digamos, que este tipo de investigaciones, como la que tú estás llevando a cabo, permitan también, digamos, instalar nuevas preguntas para avanzar en este análisis y comprensión de los evangélicos en Chile. Así que te felicito, Daniela, Muchas y gracias. estamos prácticamente en los minutos finales de nuestra sesión, y te doy el paso a ti por si quieres dar algunas palabras finales. No, agradecer el espacio sobre todo, y bueno, seguir trabajando sobre todo en conjunto. Creo que vemos hartas personas más o menos en la misma línea, así que yo creo que eso, es interesante poder conversar estos resultados y bueno, los autores ya lo han dicho, que temas que la religión puede poner en el espacio público son infinitos, entonces vamos a tener este tipo de discusiones por mucho tiempo, y es una discusión que se abre y que va a perdurar. Entonces creo que es importante establecer ciertos puntos teóricos que nos permitan ver el fenómeno de una forma no sesgada, de una forma que podamos ver la particularidad, pero también todas las voces que hay en esto y eso. Así que muchas gracias por el espacio. Gracias a ti, Daniela. Aprovecho también de despedirme de todos y todas ustedes, y también invitarlos a la sesión del mes de abril. Nos estará acompañando Rainer Fuentes, quien va a tener también su espacio desde una disciplina distinta de la psicología. Así que vamos a estar con la presentación de él por las mismas vías, por el mismo canal de Facebook, y lo vamos a estar informando en las próximas horas. Así que agradezco a todos por su participación, por conectarse, y también comentarles que este tipo de exposiciones, junto con todas las anteriores, han quedado grabadas y ustedes la pueden encontrar también ahí en YouTube y también en la página proyectareligión.cl. Así que, sin más, me despido de todos ustedes. Muchas gracias y nos vemos en el mes de abril. Gracias.